Gloria a Dios. Proverbios capítulo 25, verso 6. Dice: no hagas ostentación ante el rey y no te pongas en el lugar de los grandes. Esta palabra, ostentación, es la que vamos a meditar. Gloria a Dios. Dice: no te alabes, dice otra versión, no te alabes delante del rey ni estés en lugar de los grandes. Mira qué tremendo. Digamos que como que es un acto de arrogancia, de altivez, que uno se alabe. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces seguimos meditando ahorita, vamos a meditar. Dice, es que quiero buscar la Biblia. Me cuesta el comentario de, como que me tira los comentarios. Vamos a ver qué dice MacArthur. No tiene nada. Me gusta McDonald's. Y el 25:6 dice McDonald's: es sabio no lanzarse al frente en la corte real. El versículo dice: no te alabes delante del rey ni estés en lugar de los grandes. Es sabio no lanzarse al frente de la corte real o buscar un lugar entre las celebridades. Es mucho mejor ser invitado a un lugar de honra que hacerse uno el honroso y después ser públicamente humillado en la presencia del rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanas, aquí en esta meditación, ¿verdad? En esta meditación vemos que dice aquí el comentarista: este consejo se ve también en Jeremías 45:5. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques. También en las palabras del Señor Jesús en Lucas 14:8-10. Dice: ¿a quién han mirado tus ojos? Es posible que pertenezca al siguiente versículo, como dice la Reina Valera: lo que han visto tus ojos, no te apresures a llevarlo a juicio. No te apresures delante del rey, ese es el consejo. ¿Por qué? Porque como dice un proverbio, ¿verdad? El que primero habla delante del rey es el que no tiene la razón. ¿Bien? Entonces, el sabio busca la sabiduría, el sabio reconoce que todavía le falta, y eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. Dios te bendiga esta mañana. Gloria a Dios. Entonces, hermana, miremos el 7. Se me fue esto, se me atrasó el capítulo aquí. Bueno, estamos bien en el 25. Vamos al 7, a ver si nos dice algo aquí. Mejor es que se te diga: sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe. Mejor es que se te diga: sube acá. Aquí está nuevamente el comentario de McDonald's, ya apropiándose de este versículo. Y aquí hay otros versículos que también les sirven a esta meditación. Los vamos a ver. Proverbios 16-19 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Lucas 14:7-11 dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado con alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Qué bueno pensar siempre que uno no es el mayor que llegó a ese lugar, sino que uno es una persona ordinaria. Que es bueno que nos veamos como, tal vez no así humillados, hermanas, no humilladas de que yo así como, ay, qué fufurufa, ay, no, ¿verdad? Sino que nos veamos ordinarias, normales. Al final
final todos somos iguales en esencia, ¿verdad? Entonces lo que ande sobre el cuerpo no define, no marca. Por eso no nos debemos creer ni menos ni más que los demás. Ahí hay error. Ahí, como dice que pecado es errar en el blanco, ahí hay error en el blanco. No nos debemos creer menos ni más. Y ese es nuestro problema, nuestra fluctuación siempre. Porque a veces uno dice en la mente, yo no me creo más que nadie ni menos que nadie. En la mente. Pero en la emoción y en el sentimiento sí. Nuestra conducta en la emoción se ve. Nosotros podemos ser definidos de quién somos por las emociones que emitimos, por los sentimientos que emitimos. Ahí se ve nuestra verdadera calidad humana. No es por lo que digamos en la mente bien craneada, porque nuestra mente es astuta, zorra, inteligente. Nuestra mente realmente es tremenda, y sabemos que el enemigo tiene en la mente, es que él logra penetrar en nuestra mente cuando le damos lugar, para ponernos sentimientos y emociones. Él no nos puede poner las emociones directamente ni los sentimientos, él solo pone pensamientos, él solo pone, es más, no los pone, él solo, como dice el refrán chino, ¿verdad? No podemos evitar que los pajarillos de las preocupaciones vuelen alrededor de nuestra cabeza, dicen los chinos, pero sí podemos evitar que hagan nido en ellos. Entonces, el tiempo que le demos lugar a un pensamiento negativo va a marcar la consecuencia y el nivel de daño que vamos a hacer o que nos va a hacer a nosotros mismos. ¿Verdad? Solo porque miramos a otra, así como dice aquí, ¿verdad? Mejor vestida que nosotros y con más elegancia, ahí puedes andar igual de vestida con otra, pero se puede ver más elegante la otra. ¿Por qué? Porque se dedicó más a verse más elegante, aprendió más trucos. Pero aquí el truco no es vernos más elegantes, ¿verdad? Aquí el truco es nuestros sentimientos y nuestra emoción. Ese es el truco realmente, nuestros sentimientos y nuestra emoción. Mira cómo dice, observando, dice aquí en Lucas 14:7, observando, tenemos que observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. El Señor Jesús no lo dijo solo porque se paró, entró a una fiesta, se paró y bueno, no, él miraba y después enseñaba. Miraba y enseñaba, que como dice la Biblia, ¿verdad? Que el maestro sabio dice, saca cosas buenas de su interior, ¿verdad? Que tal vez, yo me imagino el bolsillo, ¿verdad? Porque dice que el maestro sabio saca cosas buenas. Entonces el Señor Jesús, de su gran sabiduría y conocimiento, sacaba cosas buenas. Él sacaba los consejos adecuados, pertinentes, cabal, en la pura práctica, en el puro laboratorio. Mira, dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres invitado por alguno a bodas, no te sientes en primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Dios, el Señor Jesús, conocía nuestros sentimientos, nuestras emociones, por eso nos daba esos consejos. Dice, siéntate en el último lugar para que venga el convidado y te diga, ven más acá. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. El Señor nos enseñaba, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios te bendiga. Entonces creámosle al Señor que Él hace esas cosas. Él hace esas cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Él hace esas cosas. Mejor voy a dejar esto
porque no está provocando nada bueno. Aleluya. Cuando no conviene, no conviene. Gloria a Dios. También dice, os digo, dice en Lucas 18:14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿De quién hablábamos? De don fariseo, ¿verdad? De don fariseo y de don publicano. Entonces, es mejor llegar entrada triunfal de rodillas que entrada triunfal de gran fariseo, ¿verdad? Gran ministro, gran maestro, gran pastor. No, eso es error en el blanco. También está en 1 Pedro 5:5, dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Somos orgullosos a veces con una mirada, con un pensamiento, con una opinión. Somos orgullosos. Dios quiere que seamos humildes. Luego dice Apocalipsis 4:1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es mejor que te digan, sube acá. Versículo 8. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Por eso dicen que el que va a juicio y el primero que alborotado habla es el que no tiene la razón. Igual en cualquier discusión, cuando tú vas a enfrentar a carear, como decimos a dos, tú los vas a carear. Así me tocaba a mí en mi trabajo, ¿verdad? Cuando había reuniones de conciliación. Cuando había reuniones de conciliación, yo ya me sabía este versículo. Claro que eso no me inclinaba, porque como son de conciliación, uno no tiene decisión. Cuando es conciliación, uno solamente les ayuda en darles soluciones. No dice quién tiene la razón. Pero me servía mucho cuando llegaban este versículo. Yo les decía cuando lo supe, ya casi los últimos años, ¿verdad? Pero cuando llegaban, ellos se sentaban y yo les decía, bueno, ustedes pidieron esta reunión, ¿quién quiere dar primero la palabra? ¿Quién quiere tomar primero la palabra? Era tan evidente a veces. Había otras veces en que se ponían muy caballerosos. Bueno, yo la verdad, sabes si ya se sabían el versículo, pero decían, bueno, pues que hable ella, decía, porque ella fue la que empezó todo esto. Y así, pero había veces en que yo, porque estoy totalmente indignado, y empezaba. Yo ya decía, Señor, pero al final, qué lindo, porque había soluciones, amén. Qué lindo es servir a otros en soluciones. Entonces dice, no sea que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. ¿Verdad? 9. En cuanto al 8, dice el comentarista, la Biblia condena al espíritu litigioso. No le gusta a la Biblia no le gusta a la gente busca pleitos, que todo lo anda confrontando, que todo lo anda investigando, que siempre anda viendo cómo quedarse con la razón, cómo avergonzar a otro. Contradictor, no le gusta el espíritu contradictor. Recordémonos que a nuestro Señor Jesús así lo atacaron siempre. Cada cosa que él decía, allá iban los fariseos a las escrituras, allá iban a las normas y tradiciones, allá iban a las reglas de conducta, allá iban a los reglamentos, allá iban ellos. Y por eso es que siempre estaban buscando cómo contradecirlo, cómo afectarlo. Lo que no podían era con la propia palabra de Dios y los mandamientos, ahí sí no podían, pero a puro reglamento y a pura normativa, ahí sí querían. Y el Señor Jesús no le puso poco a las normas y tradiciones, él se fue directo a la palabra, al mandamiento. Entonces no pudieron con él. Dice aquí,
Uno puede contar todo lo que ha visto y aún así luego ser avergonzado cuando testifica contra su prójimo. Es mucho mejor tratar los agravios en privado, dice la Biblia, y no ir contándoselos a los demás como aconseja un autor desconocido. Surge un pequeño desacuerdo con algún amigo y no tienes el valor de ir y hablar a solas con tu amigo acerca de ello, sino que se lo mencionas a otro. Se olvida el principio establecido por la palabra de Dios. Tras ello viene daño. Hablar acerca de cosas de este tipo no hace bien a nadie y lo que se consigue al final es que la brecha sea más grande. Si tan solo tomásemos este pasaje como guía y reguláramos con él nuestra conducta, dejaríamos a un lado muchas causas de ofensas triviales y nos ahorraríamos muchos trastornos y preocupaciones. El versículo de Proverbios 25:10 dice en una tercera persona, reprendiéndote por no haber ido directamente al ofensor, habiendo así ganado la infamia y reputación de chismoso o peor. Si tú no enfrentas tu problema directamente con el que te hizo el daño y calculas que no tienes ni la gracia, ni la sabiduría, ni las frases adecuadas para que se te entienda, porque hay gente que en lugar de arreglar un problema más lo complica porque agarra por el toro, lo agarra por la cola. Hay gente que tiene una forma de hablar que siempre agarra por la cola las cosas, o sea, no contesta lo que uno le dice, sino que por la cola, o sea, agarra por otro lado. Tengamos cuidado con eso, no agarremos el toro por la cola, agarrémoslo por el frente. Si te dicen, yo me recuerdo cuando yo trabajaba, había un artículo, porque miren, la ley sí de verdad es sin misericordia. La ley humana está hecha suficientemente para que la entiendas, pero eso sí, no tiene misericordia. La ley dice que una vez publicada en 7 días en el diario oficial, nadie puede alegar ignorancia. Así de simple. Así de que no, qué bonito, porque no llegan ante uno es que yo no lo sabía. Imagínate si la ley permitiera eso. En cambio, la Biblia, Dios sí permite la ignorancia y Dios dice que por ignorante te va a juzgar con menos dureza. Dios sí tiene misericordia, pero la ley no tiene misericordia. Entonces la ley dice que cuando tú llevas a una persona y la vas a confesar, porque hay una prueba que se llama confesión judicial, cuando tú llevas a esa persona a la prueba de confesión judicial, tú le vas a dirigir las preguntas para que él conteste sí o no. Y entonces dice la ley que si la persona a la primera se va por la tangente, se va por la cola, la persona se le pregunta, diga si es cierto que tal y tal cosa. Si la persona empieza con que lo que pasó fue que ese es strike one, dice la ley. A la segunda, en la primera solo se le reprende. Señor, tiene que contestar sí o no. Strike 1. A la segunda se le recuerda el apercibimiento, porque ya se le hizo el apercibimiento. Cuando uno lo juramenta, le dice que si no contesta, se le va a tener por sí. Y a la primera strike 1 se le reprende, y a la segunda es de una vez se anota en el acta que la respuesta fue sí. Así de que se fue, como dicen, redondito. Entonces, si en un día te toca, a las que me oyen, si un día les toca, ya saben, no se vayan a ir con la tangente. Si les dice, la primera sí les va a recordar, Señor, tiene que contestar sí o no. Y si se vuelve a ir a la tangente, repítale la pregunta, es lo más que te van a decir. Puedes pedir que te repitan la pregunta si te confunden. Es que yo creo que es como liberación de demonios, eso, pero en lo natural. Porque de verdad yo me enfrenté con unos rebeldes que de verdad, Padre mío,
de verdad que rebeldía. En la primera pregunta se le tenía por sí, va a la segunda pregunta y a veces el pliego trae 30 preguntas. Y en la segunda pregunta volvía la misma. Y así, entonces uno que piensa de una persona así, que está elucubrando con la mente mentiras para engañar, que es un testimonio mentiroso, que no sabe nada del asunto. Entonces cuando una persona no contesta, no sabe del asunto o está elucubrando mentiras. Por eso a mí me encanta, a mí me gusta que me pregunten directo, que yo sí o no. Y también hay una respuesta en las cosas legales no hay respuesta mayor, sí o no. Pero en lo natural hay una tercera respuesta. No deseo responderle. Si tú no quieres mentir, si la pregunta es muy íntima, si es muy personal, si te están queriendo sacar, de poner pita para sacar listón, si solamente quieren confundirte, o hay gente que pregunta cosas que de verdad, ¿qué onda, va? Entonces, igual, voy volando con la número, creo que hasta la 10 será. Solo quería leer estos versículos que dice: quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. Dios lo que quiere es limpiarnos siempre su palabra. El trabajo de la Biblia en nosotros es limpieza, es jabón. No es jabón, ¿cómo se dice ese jabón que no tiene pH o que tiene pH balanceado? La Biblia es jabón neutro, no tiene agregados. De verdad queda uno rechinando. Dios te bendiga esta mañana. Y con eso pasamos a oír los